¿Tu coche va lento? ¿Consume más gasolina que antes? Lo que voy a revelarte es un secreto que la mayoría de los mecánicos no quieren que sepas. Un truco tan sencillo que puede revivir tu motor usando solo la llave del coche. Durante años pensé que la única manera de restaurar la potencia del motor era mediante reparaciones costosas. Hasta que un viejo mecánico compartió conmigo un secreto. Una técnica para devolverle la vida a cualquier motor cansado. ¿Por qué nadie habla de ello? Porque podría arruinar la industria de las reparaciones, limpiar componentes internos sin desmontarlos, reiniciar el cerebro del motor sin una sola herramienta, inyectar agentes de limpieza con precisión quirúrgica. No eran simples reparaciones, sino rituales de resurrección automotriz. El cuerpo del acelerador es la tráquea del motor. Cuando está sucio, el coche se ahoga. La solución: no hace falta desmontarlo. Nada de escáneres caros, solo un motor frío, un bote de limpiador para el cuerpo del acelerador y las manos. Sigues la manguera de entrada de aire hasta el acelerador, rocías, limpias, reinicias y ves cómo tu motor respira como si fuera nuevo. ¿Por qué los concesionarios no te lo dicen? Porque ganan dinero cuando tu motor no se recupera. Más del 70% de los problemas de motor se deben a acumulación de carbón, sensores sucios o calibraciones defectuosas, no a piezas rotas. Estos procedimientos cuestan unos centavos, pero te ahorran miles. Y una vez que los conoces, no hay vuelta atrás. ¿Alguna vez has probado un truco como este? ¿Qué resultados obtuviste? Deja el modelo de tu coche y tu experiencia en los comentarios. Queremos saber tu historia. 10. Limpieza del cuerpo del acelerador sin desmontarlo. El cuerpo del acelerador es como la garganta del motor, y al igual que la garganta humana, si está obstruido, nada funciona con fluidez. Cada vez que aceleras, el aire fluye a través de este componente alimentando el motor. Pero con el tiempo, enemigos invisibles, polvo, vapor de aceite y acumulación de carbón cubren las paredes internas y obstruyen el flujo de aire. ¿Qué significa esto para ti? Un ralentí inestable que hace vibrar el motor, un retraso al pisar el acelerador y un consumo de combustible que disminuye misteriosamente, independientemente de la suavidad con la que conduzcas. La mayoría de la gente no tiene ni idea de que su cuerpo del acelerador está sucio. Los mecánicos sí, pero no siempre te lo dirán. ¿Por qué? Porque limpiarlo es fácil. Toma 15 minutos y cuesta menos de $10 si lo haces tú mismo, en comparación con los $80-150 que cuesta en un taller. Y lo mejor, ni siquiera necesitas desmontarlo. Aquí te explicamos cómo hacerlo correctamente. Localiza el cuerpo del acelerador a través de la manguera de entrada de aire. Desconecte la manguera de admisión. Con el motor apagado y frío, rocíe el limpiador del cuerpo del acelerador en la válvula de mariposa y las paredes internas. Limpie suavemente con un paño limpio. Vuelva a conectar todo y arranque el vehículo. El resultado: un ralentí más suave al instante y un acelerador con gran respuesta. Es como darle a tu motor un soplo de aire fresco. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Después de hacer esto, algunos conductores reportan un silencio casi inquietante al ralentí. ¿Ese molesto temblor al esperar en el semáforo? Ya no. ¿La vacilación al adelantar? Ya no. De hecho, en muchos vehículos modernos, la ECU detecta inmediatamente el aumento del flujo de aire y ajusta el suministro de combustible, haciendo que el coche se sienta más potente, más inteligente y más suave. Es una solución que se siente como una puesta a punto y se conduce como una transformación. Este pequeño procedimiento de 15 minutos ha evitado que los conductores tengan que hacer reparaciones innecesarias, códigos de sensor falsos y costosos diagnósticos erróneos. Es la prueba de que el peor enemigo de tu motor no siempre es una pieza rota, a veces es solo suciedad y lo que nunca te dijeron. ¿Volvería a confiar en su mecánico sabiendo que podría hacerlo usted mismo? Reprogramar la ECU, unidad de control del motor. Todo motor moderno tiene un cerebro, una computadora altamente sensible conocida como la ECU. Aprende tus hábitos de conducción, se adapta a ellos y controla todo, desde la respuesta del acelerador hasta el momento de la inyección de combustible. Pero lo sorprendente es que este mismo sistema inteligente puede, con el tiempo, volverse en tu contra. Con el tiempo, tu ECU puede detectar datos de conducción erróneos, como arranques bruscos, tráfico con frecuentes arranques o incluso mala calidad del combustible, y empezar a tomar decisiones basadas en esos patrones erróneos. ¿El resultado? El motor se siente lento, la respuesta del acelerador se vuelve lenta y el consumo de combustible se desploma. Quizás pienses que algo va muy mal,
pero lo que realmente necesitas es un reinicio. La mayoría de los conductores no saben que la ECU se puede reprogramar en casa, sin mecánico, sin escáner, sin herramientas sofisticadas. Aquí te explicamos cómo hacerlo de forma segura y estratégica. Desconecte el cable negativo de la batería. Presione el pedal del freno 3 veces para drenar la carga restante. Espere 30 minutos completos. Vuelva a conectar el cable y arranque el motor. Déjelo en ralentí durante 5 minutos sin tocar el pedal del acelerador. ¿Por qué funciona esto? Porque acabas de forzar al ordenador de tu coche a borrar la memoria, incluyendo años de mal manejo y datos corruptos. Arranca de cero, recalibrando su funcionamiento como si acabara de salir de fábrica. Lo notarás, una aceleración más suave, un ralentí más suave e incluso un sonido del motor más silencioso. Y lo que es aún más fascinante, en los primeros 50-100 kilómetros tras el reinicio, tu coche está literalmente aprendiendo cómo volver a conducir según cómo tú conduce. Esta es tu oportunidad de demostrarle lo que realmente se siente la suavidad. Mantén el pie firme, evita acelerar bruscamente y deja que la ECU se ajuste. Este método ha sido utilizado por mecánicos expertos y expertos en ajuste de rendimiento durante décadas. Sin embargo, los concesionarios rara vez lo mencionan a los clientes. ¿Por qué? Porque es una solución gratuita que restaura la potencia sin necesidad de piezas. Y si todos conocieran este truco, menos gente caería en la tentación de comprar un diagnóstico de motor de $200. Ahora que ya sabes la verdad, ¿le pagarías a alguien para que hiciera lo que tus manos pueden arreglar en 30 minutos? 8. Limpiador de inyectores de combustible. La forma correcta combustible es lo que mantiene vivo tu motor. Pero ¿qué pasa si el mismo combustible que bombeas cada semana está envenenando lentamente tu motor desde dentro? La cruda realidad es que la mayoría de la gasolina, incluso la de las gasolineras de primera línea, contiene impurezas microscópicas. Con el tiempo, estas partículas empiezan a recubrir los inyectores de combustible, las diminutas boquillas encargadas de rociar la gasolina al motor a alta presión y precisión. La acumulación no es instantánea, pero sí constante. Poco a poco el patrón de rociado se vuelve irregular, la atomización se debilita y de repente, el coche empieza a titubear, a consumir mucha gasolina o a perder potencia en las cuestas. La mayoría de la gente lo ignora. Algunos entran en pánico y cambian sus inyectores, lo que cuesta cientos, pero lo que pocos saben es que la solución podría estar ya en el estante de su concesionario local. Limpiador de inyectores de combustible. El verdadero secreto. No se trata de si lo usas, es cómo tú lo usas. Esta es la forma correcta de liberar todo su potencial. Deje el tanque casi vacío. Cuanto más bajo sea el nivel de combustible, más concentrado será el limpiador. Vierta un limpiador de inyectores de alta calidad directamente en el tanque. Llene el tanque con gasolina nueva inmediatamente después. A medida que el limpiador se mezcla con el combustible nuevo, cada inyector recibe una limpieza química. La suciedad, el barniz y los residuos de carbón se eliminan lentamente de las diminutas puntas de las boquillas. Es como una cirugía dental, pero para el motor. La diferencia, inmediata. Los motores que antes se ahogaban al ralentí empiezan a zumbar. La respuesta del acelerador se agudiza. Ese temido tirón al acelerar, ya no. Y el consumo de combustible. Quizás incluso veas un aumento de 1 a 3 millolpaga per lagur en tu próximo repostaje, solo por la limpieza. Pero esto es lo que la mayoría no sabe. Usar limpiador de inyectores una vez no es suficiente. En coches con más de 60,000 kilómetros, repetir el tratamiento cada pocos meses puede revertir años de descuido del sistema de combustible. Los mecánicos lo saben, pero prefieren que acudas a una costosa limpieza ultrasónica. De hecho, en los foros automotrices, hay rumores de que algunos fabricantes deliberadamente restauran la efectividad de los limpiadores, porque ganan una fortuna con el reemplazo de inyectores. Ahora que ya sabes cómo este sencillo truco puede devolverle la vida a tu sistema de combustible, ¿volverías a confiar ciegamente en la bomba? Calibración de bujías. El paso olvidado. Todo incendio en un motor comienza con una chispa, una sola descarga eléctrica que enciende la mezcla de combustible y aire y pone en movimiento los pistones. Pero, ¿y si te dijera que esta chispa, el latido del motor, está siendo saboteada por una abertura tan pequeña como el grosor de una tarjeta de crédito? Cambiar las bujías parece sencillo,
Sacas las viejas, enroscas las nuevas y listo, ¿verdad? Incorrecto. Aquí es donde el 90% de los conductores e incluso algunos mecánicos se equivocan por completo. Este es el paso crítico que casi todos omiten. Revisar la bujía brecha. Esta separación, la distancia entre los dos electrodos en la punta, determina la intensidad, la concentración y la fiabilidad de la chispa. Si es demasiado estrecha, la chispa será débil y tendrá dificultades para encender la mezcla. Si es demasiado ancha, la chispa podría no encenderse, especialmente bajo carga. En cualquier caso, el motor lo paga. Lo notarás. Ralentí inestable, aceleración lenta, fallos de encendido bajo presión y aumento del consumo de combustible. La solución: un calibre de espesores de $2. Cada motor tiene una holgura especificada por el fabricante, a menudo entre 0,6 milímetros y 1,5 milímetros. Pero las bujías recién salidas de fábrica rara vez llegan con la holgura correcta. Incluso las precalibradas pueden tener una diferencia de algunas décimas de milímetro. Y esa pequeña variación puede perjudicar el rendimiento. Use una galga de espesores para comprobar la separación. Si está demasiado apretada, doble suavemente el electrodo de masa hacia afuera. Demasiado ancha, empújela hacia adentro. La precisión es clave. Incluso una desviación de 0,2 milímetros puede marcar la diferencia entre una potencia suave y un motor inestable. Lo fascinante es cómo inmediato los resultados pueden ser. Un conductor describió cómo su motor pasó de ser un asma con sibilancias a un velocista atlético tras corregir una separación de bujías de tan solo 0,3 milímetros. Así de sensibles son los motores modernos. Y aquí hay un hecho poco conocido. Las bujías mal calibradas pueden provocar errores en el sensor de oxígeno y códigos de fallo de encendido falsos, lo que lleva a reemplazos innecesarios de sensores, o peor aún, a la reprogramación del módulo de control del motor, SM. Todo por una holgura que nadie pensó en medir. Entonces, antes de confiar en un mecánico o apresurarse a cambiar bujías, pregúntese, ¿alguien revisó el espacio entre ellas? Porque si no lo hicieron, realmente no afinaron tu motor. 6. Limpieza interna del motor antes del cambio de aceite. El aceite de motor hace más que lubricar. Es el elemento vital de tu motor. Enfría, limpia y protege cada pieza móvil. Pero, ¿y si te dijera que cada vez que cambias el aceite sin purgarlo, dejas un residuo tóxico que asfixia lentamente el motor desde dentro? Verá, con el paso de miles de kilómetros, el aceite no solo se ensucia, sino que se transforma, se espesa, se quema y deja residuos. El barniz recubre el interior de conductos de aceite críticos. Residuos negros y pegajosos se adhieren a componentes como el colesterol en las arterias obstruidas. Y al drenar el aceite viejo, solo sale una parte. Lo peor permanece oculto, en el fondo. Por eso los mecánicos profesionales en talleres de alto rendimiento tienen un secreto: el lavado interno del motor. Aquí te explicamos cómo hacerlo correctamente sin gastar ni un céntimo en un taller. Calienta el motor durante 10 a 15 minutos para que el aceite esté fino y circule. Apague el motor y luego vierta un aditivo para lavado de motor directamente en el tapón de llenado de aceite. Reinicie el motor y déjelo en ralentí durante otro rato 15 minutos, sin acelerar, sin conducir, simplemente deja que la descarga haga su trabajo. Después de 15 minutos, drena inmediatamente el aceite y reemplace el filtro. A medida que el líquido de lavado circula por el sistema de aceite caliente, disuelve los lodos endurecidos, afloja los depósitos pegajosos y desintegra el barniz de cada grieta dentro del bloque del motor. Lo que sale del tapón de drenaje suele ser impactante: lodo espeso, negro y granulado, mucho peor que lo que los cambios de aceite normales eliminan. ¿Por qué es esto tan poderoso? Porque el aceite nuevo solo protege lo que toca. Y si el lodo obstruye los pequeños conductos de aceite o el filtro ya está obstruido, el motor se calienta más, se desgasta más rápido y su rendimiento es menor incluso con aceite sintético premium. Los conductores que prueban este lavado a menudo informan resultados sorprendentes: motores más silenciosos, mejor respuesta del acelerador y un ralentí aún más suave, como si el automóvil de repente recordara lo que se siente ser nuevo otra vez. Pero aquí está el detalle que la mayoría de los concesionarios no te dirán: omiten el lavado durante el mantenimiento regular. ¿Por qué? Tiempo, trabajo extra y el hecho de que el desgaste prematuro del motor te hace volver. Entonces, la verdadera pregunta es: ¿seguirás permitiendo que el lodo devore tu motor o eliminarás el daño del que nunca te advirtieron? 5.
Limpieza del sensor de flujo de masa de aire, MAF. Su motor es inteligente, pero solo lo es en la medida en que lo son los datos que recibe. Y cuando se trata de la admisión de aire, ningún componente es más importante que él. Sensor MAF, esta pequeña pieza electrónica, se encarga de calcular con precisión la cantidad de aire que entra al motor para que la ESU pueda suministrar la cantidad perfecta de combustible. Cuando está limpia, todo funciona en perfecta armonía. Pero ¿qué pasa cuando está sucio? Tu motor empieza a adivinar. Así es, un sensor MAF contaminado envía señales inexactas a la computadora, lo que provoca una inyección excesiva o insuficiente de combustible. ¿El resultado? Ralentí inestable, vacilación al acelerar, bajo consumo de combustible y esa molesta luz de verificación del motor que se resiste a apagarse. Lo peor, la mayoría de los conductores e incluso muchos mecánicos pasan por alto el MAF por completo. Aquí te explicamos cómo solucionarlo. Desconecte el sensor MAF, generalmente ubicado entre el filtro de aire y el cuerpo del acelerador. Coge un limpiador específico para MAF. No es un simple spray electrónico cualquiera. Rocíelo abundantemente, pero nunca toques el sensor. Sus filamentos son extremadamente frágiles y pueden arruinarse con la más mínima presión. Déjalo secar al aire completamente. Reinstalar. Una vez reconectado, la diferencia puede ser inmediata. Un ralentí más suave. Una respuesta del acelerador más rápida. Incluso una mejora notable en el consumo de combustible, todo gracias a la restauración de datos precisos del flujo de aire. Y aquí va un secreto. Muchos problemas fantasma en los motores modernos, como fallos de encendido aleatorios o mala aceleración, se deben en realidad a un sensor MAF sucio. Los mecánicos suelen reemplazar sensores o bobinas de encendido, cuando una limpieza del sensor MAF de 10 minutos lo habría solucionado. ¿Por qué no te lo dicen? Porque la limpieza del MAF es económica, rápida y eficaz y no aumenta la factura de la reparación. Pero ahora, tú conozca el secreto y su motor se lo agradecerá cada vez que pise el acelerador. Cuarto, tornillo de ajuste de ralentí para vehículos más antiguos. En un mundo lleno de controles digitales y ECU ocultas, hay algo satisfactorio, incluso nostálgico, en resolver problemas de motor con solo un destornillador. Si su automóvil es un modelo antiguo, especialmente de los años 90 o principios de los 2000, es posible que aún tenga un truco mecánico debajo del capó del que la mayoría de los conductores jóvenes nunca han oído hablar: el tornillo de ajuste de ralentí. Piensa en ello como el controlador de los latidos de tu motor en reposo. Si tu coche se cala en los semáforos en rojo, tiembla al detenerse o sientes que se va a apagar al levantar el pie del acelerador, el problema podría no ser el sistema de combustible ni las bujías. Quizás solo sea ese tornillo olvidado. Aquí te explicamos cómo devolverle la vida a tu inactividad. Localiza el tornillo de ajuste de ralentí, generalmente en el cuerpo del acelerador o el carburador. El manual del propietario o los foros de aficionados pueden ayudarle a encontrarlo. Con el motor caliente y en marcha, gire el tornillo ligeramente en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la velocidad de ralentí. Escuche atentamente. A medida que las RPM suben ligeramente, el motor se suaviza. Ajuste en pequeños pasos hasta que el ralentí sea estable, generalmente entre 700 y 900 RPM, según su vehículo. Este ajuste no solo soluciona el problema del estancamiento, recupera la maniobrabilidad. De repente, arrancar desde cero se vuelve más suave. Las vibraciones del motor desaparecen. Tu coche clásico empieza a comportarse como si aún tuviera años por delante, no como si estuviera camino del desguace. Y lo mejor de todo, es completamente reversible. Si alguna vez lo ajustas demasiado, puedes simplemente ajustarlo. Es una de esas hermosas reparaciones mecánicas que los autos modernos han perdido para siempre. Sencilla, satisfactoria e increíblemente efectiva. El tipo de conocimiento que los abuelos transmitían en su garaje, y ahora tú también lo sabes. Tercera, limpieza de la válvula de control de aire en ralentí, IAC. Hay un pequeño componente en el motor que determina el comportamiento del coche cuando ni siquiera se pisa el acelerador. Se llama válvula de control de aire en ralentí, o IAC, y cuando está sucio, puede convertir cada luz roja en un mini ataque de pánico.
¿Alguna vez has sentido que tu coche tiembla violentamente al ralentí? O peor aún, que se cala de repente en el tráfico. Ese momento inquietante en el que las RPM bajan a cero y el motor se apaga sin previo aviso, suele deberse al IAC, silenciosamente obstruido con años de carbonilla, neblina de aceite y polvo. Esta válvula controla el aire que desvía el acelerador cuando está cerrado, lo que básicamente mantiene el motor en marcha cuando se levanta el pie del acelerador. Y si se ensucia, el motor se asfixia. A continuación te explicamos cómo limpiarlo y darle nueva vida a tu inactivo. Localice el IAC, generalmente conectado cerca del cuerpo del acelerador. Retírelo con cuidado. Algunos modelos requieren desatornillar un par de pernos, otros salen tirando suavemente. Rócielo bien con limpiador de carburador, observa cómo se escurre el residuo negro. Esa es la suciedad que está robando el equilibrio de tu motor. Déjelo secar y luego vuelva a instalarlo. ¿El efecto? Inmediato. La aspereza desaparece. El ralentí se suaviza. Ese parpadeo fantasmal del motor al apagarse en las señales de stop desapareció. Esta solución literalmente ha revivido motores, sin exagerar. Es uno de esos procedimientos olvidados por los que los concesionarios prefieren cobrarte cientos de dólares, cuando en realidad puedes hacerlo tú mismo en menos de 30 minutos. 2. Sellado de fugas al vacío. Las fugas de vacío son los asesinos silenciosos del rendimiento del motor. Invisibles a simple vista, imposibles de detectar con la mayoría de las herramientas. Y, sin embargo, causan estragos en el comportamiento del motor, especialmente al ralentí. Estas pequeñas fugas, a menudo del tamaño de un pequeño orificio, permiten la entrada de aire no dosificado al motor, sin pasar por el sensor MAF y alterando la mezcla aire-combustible. El resultado: vacilación, ralentí inestable, calado del motor, pérdida de potencia y una luz de verificación del motor encendida constantemente. Muchos mecánicos persiguen estos síntomas durante horas, reemplazando sensores y piezas, y nunca encuentran al verdadero culpable. Pero aquí te mostramos cómo puedes rastrearlos y solucionarlos en minutos. Con el motor correr, rocíe un sellador de admisión a prueba de vacío o limpiador de carburador para realizar pruebas. Alrededor de mangueras de vacío, conexiones de admisión y juntas del colector sospechosas. Escuche atentamente. Si el ralentí de repente se suaviza o salta, has encontrado la fuga. Use sellador de admisión para sellar las microfisuras. Si la manguera está muy agrietada, reemplácela por completo. Es sorprendente la frecuencia con la que el problema se esconde en una manguera del grosor de un lápiz. Las grietas que se forman por el calor, la presión o simplemente el paso del tiempo pasan desapercibidas hasta que el motor empieza a comportarse como si tuviera vida propia. Y aquí está el truco. Incluso una pequeña fuga puede reducir el ahorro de combustible hasta en un 15%, según datos de la EPA. Así que la próxima vez que sienta que el motor está apagado y no aparezca ningún código en el escáner, sospeche del vacío. Porque el verdadero peligro es lo que no se ve. Primero, procedimiento de reaprendizaje del cuerpo del acelerador sin herramientas. Hemos llegado al secreto más asombroso de todos. Un método que muy pocos conductores conocen y que los concesionarios guardan en secreto por su simplicidad y potencia. La electrónica de tu coche cuerpo del acelerador no es solo una válvula, es un sistema de aprendizaje. Se adapta a tus hábitos de conducción, al clima y al desgaste con el tiempo. Pero aquí está la clave. A medida que aprende, también puede olvidar. Años de uso, desconexiones de la batería o incluso un acelerador sucio pueden descalibrar el motor. El resultado: retardo del acelerador, mala aceleración, ralentí irregular. Esa frustrante sensación de que el motor ya no responde como antes. Pero aquí te explicamos cómo recuperarlo, con 0 herramientas. Gire la llave a la en posición, no arranque el motor. Espera exactamente 30 segundos. Presiona el pedal del acelerador hasta el suelo y mantener durante 15 segundos. Suelte el pedal lentamente. Apague el encendido y espera 1 minuto completo. Arranque el motor. Eso es todo.
Lo que acabas de hacer es forzar el cuerpo del acelerador para reaprender sus parámetros. Se recalibran automáticamente a la configuración predeterminada de fábrica. Sin escáner, sin mecánico, sin gasto de dinero. Para algunos conductores, la transformación es asombrosa. Motores que antes titubeaban ahora responden al instante. El ralentí se estabiliza. Incluso las transmisiones automáticas cambian con mayor suavidad tras un correcto reinicio del acelerador. Este procedimiento es especialmente eficaz en vehículos con más de 80.000 kilómetros o después de limpiar el cuerpo del acelerador o el MAFE, porque si acabas de mejorar el flujo de aire, necesitas dejar que tu EQ saber cómo usarlo. Así que pregúntese, ¿cuánto tiempo lleva su motor malinterpretando su pie? Juntos, estos 10 pasos pueden restaurar el motor de tu auto de lento y cansado a ágil y con capacidad de respuesta. No es magia, es un conocimiento oculto para el conductor común. ¿Has probado alguna de estas técnicas? ¿Qué cambios notaste? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si quieres descubrir más secretos del mundo de los coches, suscríbete. La semana que viene descubriremos cómo saber si tu transmisión automática está al borde de una avería antes de que sea demasiado tarde. Recuerda, la mayoría de los problemas tienen soluciones simples. Si sabes dónde buscar, conduce con inteligencia, mantén la curiosidad y nunca dejes de aprender de lo que realmente es capaz tu vehículo.